Filipenses capítulo 3, versículo 4. Estamos hablando, hermanos, acerca de qué es lo que constituye una mentalidad de discípulo. ¿Qué significa ser un cristiano auténtico, legítimo? Hay muchos cristianos en el mundo. Yo le decía a los hermanos esta mañana en el ministerio en inglés que no hay una licencia para llamarse cristiano. No hay una patenta. No hay una junta que certifique si una persona es cristiana verdaderamente o no. Cualquier persona puede llamarse cristiano. Desgraciadamente en la Alemania nazi había mucha gente que se llamaban cristianos y mataron y cometieron genocidio contra millones de judíos. Y desgraciadamente el evangelio sufre cuando personas que no son verdaderamente cristianos toman el nombre de cristianos y entonces le hacen daño a la reputación de Cristo y del evangelio. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que dice la Biblia acerca de quién es verdaderamente, o cómo sabemos quién es verdaderamente y legítimamente un cristiano. Déjeme decirle, no se lleve de mí, porque las denominaciones, las iglesias, los pastores, cada uno puede hablar por su lado y cada uno tiene su marca específica acerca del evangelio, del cristianismo. No se lleven de mí, llévense de la palabra de Dios. Amén. Examinen lo que dice la Biblia acerca de lo que constituye un verdadero cristiano. Hoy en día, en el siglo XXI, la palabra de evangélico y de cristiano se ha estirado en todas las direcciones hasta el punto de que ya como casi ha perdido su significado. Y hay muchos diferentes grupos que reclaman el nombre de cristiano, pero lo único que nos puede ayudar es cuando conocemos lo que dice la palabra de Dios. Y lo que yo he querido a través de esta serie de sermones que he estado compartiendo con ustedes es mirar las páginas de la Biblia y determinar por nuestra propia cuenta qué dice el Señor, qué dice el Espíritu Santo, qué dicen las Escrituras acerca de lo que constituye una verdadera mentalidad cristiana, un verdadero comportamiento cristiano. Yo he dicho que una de las cosas que vimos, por ejemplo, en Romanos capítulo 12 es esa idea de vivir como un perpetuo sacrificio delante de Dios, continuamente ofreciendo nuestras vidas, siendo perpetuamente renovados, aprendiendo nuevas cosas, viniendo. Por eso venimos a la iglesia, porque aquí en la iglesia nosotros recibimos palabra que nos enseña, ok, ¿qué es lo que es verdad? ¿Cómo puedo yo vivir mi vida mejor? ¿Cómo puedo yo renovar mi vida? ¿Cómo puedo yo cambiar y ser diferente? ¿Cómo puedo yo ser transformado? Dice el apóstol Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de paso les aclaro otra cosa, aún sin entrar en el sermón mismo, que nosotros no debemos depender solamente de cuando venimos a la iglesia los domingos para nuestro proceso de renovación, sino que el proceso de renovación y de transformación para un creyente se da, yo creo que sobre todo allá afuera, en esas 165 horas de la semana que nosotros vivimos fuera de la iglesia, cuando leemos la palabra por nuestra propia cuenta, la estudiamos, cuando oramos al Señor en nuestros tiempos de meditación, cuando adoramos como hemos hecho aquí, pero también en nuestro hogar antes de salir del trabajo o regresando del trabajo. Son formas en que nosotros podemos vivir perpetuamente como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el domingo pasado estudiamos la historia de otro personaje. Un personaje que conocemos como el joven rico, ¿recuerdan? Se acercó a Jesús este joven con una gran urgencia en su espíritu. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este joven era un hombre religioso, próspero, exitoso, pero no tenía paz en su corazón y no tenía la seguridad de ser salvo, porque su experiencia religiosa no le había permitido encontrar esa paz. Y viene a donde Jesús para que le diga, pero su entendimiento de Jesús es muy parcial y muy limitado. Y el Señor entiende esto. Y también ama el dinero, ama su posición, ama su influencia en el mundo, ama su renombre que tiene en su comunidad. Es un hombre fuerte, reconocido, exitoso. Y se acerca a Jesús y lo ve simplemente como un rabino más. Lo ve como un hombre bueno, noble, que tiene buena sabiduría y que él quizás se puede beneficiar de un buen consejo. Y sabemos la historia, no la voy a recitar de nuevo. El Señor lo detiene y lo invita a través de un diálogo a enfocarlo a él, a Jesús, como la fuente de eso que él está buscando, su divinidad.
su capacidad para salvar por medio de la fe en Él. Lo invita a recordar que no es por obras como Él quiere, qué tengo que hacer para ser salvo, sino que poniendo su fe en Él. Y lo invita a hacer una cosa que todo discípulo, todo cristiano legítimo debe hacer, es a despojarse de su riqueza. ¿Por qué? Porque Él tiene algo en contra del dinero. El Señor no tenía nada en contra. La Biblia no tiene nada en contra de la prosperidad y de la abundancia. Al contrario, la Biblia dice que muchas veces Dios escoge bendecirnos porque lo servimos y lo honramos. Pero el Señor Jesucristo sabía que el afecto de este joven estaba en su dinero, en sus posesiones, en su reputación y en su posición social y política. Y Jesús, como un maestro supremo que era, lo estaba invitando a romper ese vínculo, porque sabemos que cualquier cosa que compite con el amor a Cristo y al Padre es idolatría. Y cuando somos idólatras, cuando amamos cualquier cosa de este mundo más que a Jesús, no lo entendemos, no lo podemos conocer. Y ustedes saben la historia, este joven, cuando el Señor le dice, bueno, ya has guardado todos los mandamientos, pues da tu dinero a los pobres y ven y sígueme todos los días. Dice que este joven se fue triste porque no pudo despojarse de eso que él tanto amaba. Ahora yo les quiero hablar de uno que sí pudo hacer eso, despojarse de todo lo que él tenía y seguir a Jesucristo. Se trata del apóstol Pablo. Y en el versículo, yo quisiera tener más tiempo, pero no me voy a extender más de 10, 12 minutos, les prometo. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, etc. Pablo está diciendo, señores, si ustedes quieren un hombre que tiene derecho a ufanarse y a echar alardes de su éxito en la vida, ese soy yo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, era Saulo, un hombre exitoso, un hombre influyente en su comunidad, un hombre que había alcanzado la cúspide de estatus religioso en una sociedad donde el mayor honor que un hombre podía tener era ser un rabino, ser un estudioso del Talmud y de la Biblia, que el Antiguo Testamento en ese tiempo. Y él había llegado a todo eso, era de una tribu muy conocida, era, dice, hebreo de hebreos, era fariseo, que es decir, pertenecía a la secta más exigente de todo el judaísmo. No solamente eso, sino que era tan judío que perseguía a los cristianos, que era una secta naciente que los judíos veían como una amenaza para su estabilidad y una herejía. Y él, como buen judío, hacía, y su posición tan importante política e influyente, los perseguía. Y de momento tiene la cosa de encontrarse persiguiendo a los cristianos, y el Señor Jesucristo lo encuentra en el camino, lo derriba de su caballo en una señal de que eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Cuando el Señor se aparece a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Él, bajar de nuestro caballo, bajar de nuestras pretensiones, nuestra seguridad, nuestra confianza en nosotros mismos, humillarnos ante ese Cristo resucitado. Y el apóstol Pablo es confrontado y el Señor Jesucristo en visión le ordena que lo siga. Y Pablo, Saulo en ese momento todavía, cae ciego y es llevado a un retiro personal en algún lugar, y allí ciego su vida es totalmente tergiversada, y lo que él antes creía que era bueno ahora resulta no tan bueno, y lo que él creía que era terrible y malo ahora resulta que es lo que él tiene que seguir. Toda su vida, toda su mentalidad, todo lo que él ha trabajado, todo lo que él ha creído, todo lo que era su identidad como hombre, lo que él valoraba, lo que le daba un sentido de pertenencia y de valor, resulta que ahora él tiene que echar todo eso a la basura y comenzar como un bebé a reinventarse y a reconcebirse. Y el Señor lo lleva a través de un proceso de aprendizaje y de entrenamiento. El apóstol Pablo estuvo años en el anonimato, no se sabe cuántos años antes de llegar a ser Pablo. El Señor lo metió a un proceso de, como hizo con Moisés, como hizo con José, como hizo con el mismo Señor Jesucristo, que fue a los 30 y pico de años que comenzó su ministerio. Cuando el Señor quiere usar un hombre, una mujer,
lo mete a veces en el anonimato, la crisálida de la cual hablamos, de la formación y la disciplina, para luego sacarlo al ministerio. El apóstol Pablo estuvo allí, tuvo que reinventar su vida, y por eso entonces él dice más adelante: yo he hecho todas esas cosas, todas las cosas grandes que un hombre puede hacer en Israel. Versículo 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo llegó al punto de perderlo todo: su reputación, su dinero, su finanza. Perdió posiblemente a sus amigos y su familia, que lo veían como un hereje. Y ahora este hombre ha sido eviscerado, ha sido vaciado por dentro, y ahora sirve a aquel que él perseguía. Y esto es años después de esa experiencia. El apóstol Pablo dice: ¿sabe qué? Lo he perdido todo, es cierto, pero lo he perdido para ganar a Cristo. Lo he perdido para conocer a Cristo. Usted ve lo que tiene que hacer un discípulo. Un discípulo tiene que hacer lo que este joven rico de la semana pasada no pudo hacer. Hay que perderlo todo. Hay que sacrificarlo todo. Mucha gente no quiere sacrificar las cosas que valoran. Es más, por eso hay tantos cristianos que sí van a la iglesia, pero no lo han entregado todo. Son como el joven rico. Tienen las consolaciones y ciertas cosas de la religión, pero hasta que uno no llega al punto, hermanos, de entregarlo todo. Yo creo que en todo cristiano tiene que darse un momento en que uno hace una transacción mental, sobre todo mental, emocional, espiritual, donde uno dice: ¿sabes qué? Señor, yo te entrego todo. Desprecio el mundo, hay esta idea de despreciar el mundo, de menospreciar el mundo, tenerlo por basura, como dice Pablo. Pablo no solamente perdió todo lo que había ganado en el mundo, sino que llegó a despreciarlo, a tenerlo por basura. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro rebajar el estatus del mundo como cristianos convencidos debe llegar hasta el punto que parezca que despreciamos el mundo, que lo tenemos por basura. El Señor Jesucristo dijo: si usted no menosprecia a su padre y a su madre, y lo dijo de manera dramática, dijo: el que no odia a su padre y a su madre no merece ser mi discípulo. No es que el Señor estaba diciendo que te tienes que odiar activamente a tu padre y a tu madre, o a tus hermanos y tus hermanas. No, lo que Él estaba diciendo es que poner esas cosas que uno estima en el mundo como de primera importancia en el segundo, tercer, cuarto lugar, darle un carácter relativo en vez de absoluto, debe llegar hasta el punto que parece como que lo odiamos. ¿Ve? Así debemos nosotros vivir en el mundo. Podemos disfrutar de todas las cosas, podemos tener dinero, podemos tener una profesión, podemos ser influyentes en el mundo, podemos ser estimados por nuestra comunidad, pero nada de eso debe ocupar el lugar que solamente Cristo Jesús debe ocupar. Amén. Nosotros tenemos que llegar a ese punto. Cuando el Señor le decía a este joven rico: toma tus riquezas, despójate de ellas, estaba hablándonos a todos nosotros, porque todos nosotros tenemos alguna riqueza, algo que amamos. Nosotros amamos a nuestros hijos, amamos nuestros nietos, amamos nuestros esposos, nuestras cónyuges, amamos nuestra congregación, amamos el ministerio en el cual servimos. Todo eso es bello, es hermoso, pero nada de eso debe ocupar el lugar que solo Cristo debe ocupar. Nosotros somos como personas que recibimos grandes bendiciones, manejamos muchas cosas que Dios nos da, pero las manejamos livianamente, no nos aferramos a ellas. ¿Por qué? Porque queremos conocer a Cristo. Queremos conocerlo como Él es. ¿Y cómo es Cristo? Cristo se despojó a sí mismo. Cristo dejó toda su gloria, todos sus privilegios de ser Dios. Lo dejó todo y se hizo hombre para venir a la tierra y cumplir la voluntad del Padre. Y el apóstol Pablo dice que así tenemos que hacer nosotros también. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que habitar en nosotros también. Cuando nosotros salimos de aquí esta tarde al mundo, regresamos a nuestros trabajos, regresamos a ser papá, mamá, superintendente
de un departamento de escuelas, regresamos a ser maestros, regresamos a ser médicos o trabajadores sociales o maestros, pero esa no es nuestra verdadera identidad. Tu verdadera identidad ni siquiera es que seas hombre o mujer o latino, ¿sabes? Tu verdadera identidad es que tú eres un siervo de Jesucristo, una sierva de Jesucristo. Tú has entregado tu vida al Señor. Tú vives una vida de radical compromiso con el Señor. Si el Señor te pide algo, tú se lo entregas, tú se lo das. Yo les he dicho muchas veces cuán difícil me fue a mí entregar mis sueños de grandeza académica y las cosas que yo quería lograr en mi vida. Pero cuando el Señor me dijo, quiero que me pastorees esta iglesia, hace 35 años, yo tuve que decirle, Señor, te voy a servir y te voy a seguir y voy a hacer lo que tú me digas. Y sabe algo, no lo digo para que me tengan admiración o respeto, no. Lo digo porque en esos 35 años de servir al Señor y de haber dejado mis sueños de ganancias personales, he podido llegar a conocer un poquitito a ese Cristo al cual yo sirvo, que también se despojó de sus preferencias. Y es lo que Pablo dice, que él quiere llegar a conocer a Jesús en sus padecimientos y en el poder de su resurrección. Dice, ser hallado por él no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa muerte que todos tenemos que pasar. Nadie puede ser un verdadero cristiano. Si tú quieres ser un verdadero cristiano, tienes que morir. Dice la Biblia que hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Tú sabías que estás muerto, tú estás aquí ahora en el mundo, ¿verdad? Pero estás muerto también. Estás muerto en realidad espiritual. Tú vives esta vida, pero esta vida, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tu afecto no está en el mundo. Tu identidad no es fundamentada en lo que tú haces en este mundo, o lo que eres, o de dónde vienes, o qué idioma hablas, o cuál es tu etnicidad. Todo depende de tu compañía, tu identidad con Cristo Jesús. Y eso es lo que te permite conocer a Dios. Muchos cristianos se pierden el privilegio de confirmar, dice el apóstol Pablo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas, porque primero no viven como un sacrificio vivo, como decíamos en Romanos capítulo 12. La única manera de tú llegar a compenetrarte verdaderamente con la realidad de Dios en tu vida y con la realidad de las promesas y las bendiciones de ser un hijo, una sierva de Dios, es cuando tú lo entregas todo, cuando pasas por ese proceso de muerte, cuando mueres al mundo, cuando mueres a todas las pretensiones de este mundo. Sabe que todo lo de este mundo es basura. La gente se mata por tener dinero, por llegar a ser el presidente con la oficina en la esquina, con las 4 ventanas alrededor, con tener el carro de último modelo o la esposa más bonita de todo el vecindario. Y todo eso es basura. Para un hijo de Dios que conoce la eternidad, todas esas cosas deben tomar un tercer, un quinto, un décimo lugar. El primer lugar siempre es nuestra identidad como hijos de Dios, siervos de Dios, conocedores de Dios. Y eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos, lo que nos da autenticidad como hijos de Dios. Yo quiero invitar a los músicos que pasen por acá. Quiero invitar a mis hermanos a, de nuevo, ser como el apóstol Pablo, que lo perdió todo, lo entregó todo, lo despreció todo, por una sola cosa, por el privilegio de conocer a Cristo Jesús y de servirlo y ser como Él, en su muerte, en su resurrección, en su poder. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento y yo quiero preguntarte, ¿has hecho tú esa transacción? ¿Has dado tú ese paso? Yo quiero que nadie salga de aquí en esta tarde. No debemos salir de acá sin estar seguros. Mis hermanos, lo que nos hace cristianos no es tener un carné, una tarjeta que dice evangélico, miembro del León de Judá. Lo que nos hace cristianos no es siquiera haber levantado la mano un día en la iglesia y decir, sí, yo recibo a Cristo. Eso es bueno y es necesario.
Lo que nos hace genuinamente cristianos es vivir como un cristiano, 24 horas al día, haber muerto al mundo, haber muerto a todo afecto humano, temporal, y poner nuestra lealtad solamente en Cristo Jesús. Decir Señor a Jesús con nuestra boca, pero con nuestro corazón sobre todo, como hizo el apóstol Pablo. Lo entregó todo, lo perdió todo, y él sabía que no había llegado hasta el final. En ese mismo pasaje él habla acerca de que no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco. Lo que Dios te llama en esta tarde es a proseguir al blanco. Te falta tiempo y va a ser un proceso a largo plazo. Pero lo que yo te pido es que no te duermas sobre tus laureles. No digas, ok, ya yo llegué, yo soy evangélico, ya levanté la mano, ya di mis diezmos. La vida cristiana es un peregrinaje continuo, es un perpetuo caminar, es un continuo ir hacia el blanco, hacia esa convicción, a esa búsqueda de esa identidad cristiana, a esa consagración, esa santificación, esa entrega de todo lo que tú tienes, ese deshacerte de toda ambición humana, todo deseo de gloria o de logro o de el afecto de los demás. Tu vida no depende de nada de eso. Tu vida depende del amor de tu Padre Celestial y de su aprobación de ti. Lo único que importa. Y eso, al tú entregarlo todo a Él, al tú despojarte de ello, te permite entonces conocer a Cristo como Él quiere ser conocido. ¿Estás tú dispuesto a despojarte de todo lo que tú amas? ¿Estás tú dispuesta a despojarte de todo lo que tú consideras valioso en este mundo y de entregar tu corazón, tu vida al Señor? Yo te invito a hacerlo ahora mismo, allí donde tú estás. Di: Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, te entrego mis afectos, te entrego mis hijos, te entrego mi familia, mi dinero, mi profesión. Y si tú me llamas, yo te seguiré. Si tú me dices que vaya, yo iré. Si tú me pides que me despoje de todo afecto, yo me despojaré. Y yo te reconozco. Si no lo has hecho antes, ahora mismo te invito ahí donde tú estás. Di: Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi dueño. Y yo sé que tú has venido a este mundo para salvarme. Yo te entrego las llaves de mi ser. Y sé que por mí mismo no puedo ser salvo, sino solamente por la fe en ti y por la confianza en lo que tú cumpliste en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida ahora y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te serviré y te seguiré donde tú me guíes. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Que la gracia, la paz del Señor sea con todos ustedes. No se olviden de orar por nosotros. Vamos a estar poniendo información en las páginas del León de Judá, también en Instagram, en Twitter. Vamos a estar haciendo todo lo posible por mantenerlos en contacto acerca de nuestro viaje. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con ustedes.